hemos estado muy a gusto, hemos podido explicar el proyecto de Prevenci, hemos recibido muy buen feedback, la verdad, con mucha participación de personas, y para mí lo importante destacar que las personas que han venido realmente con un interés muy real, ¿no? Porque han estado prácticamente todo el día, ¿no? Y mantener la atención y el nivel de participación a las preguntas y a los talleres creo que ha sido alto, y eso es un buen indicador de que había interés, ¿no? Bueno, hemos podido comprobar que realmente el problema, ¿no?, es un problema real, es decir, las personas veían esta preocupación. También muchos nos han planteado, ¿no?, la situación de que cuando se encuentran con situaciones de personas que han cometido o que están en riesgo de cometer esta violencia, no saben dónde acudir, que había personas aquí, ¿no?, en la jornada que trabajan en centros de protección de menores, por ejemplo, o en temas de justicia, y decían, ¿no?, efectivamente esto, que cuando se encuentran con el problema muchas veces no saben dar una respuesta o no encuentran en la red recursos suficientes para dar este apoyo a estas personas, con lo cual nos da como, ¿no?, vemos que es una necesidad que es real y que bueno, que hay que implantar proyectos como Prevenci de forma más universal para que lleguen a más personas. Que el formato es un formato que ha generado interés, que es un formato breve, pero que han venido personas de otras comunidades, incluso del Estado español, y ya nos planteamos efectivamente la posibilidad de llevarlo a otros sitios. ¿Por qué no? Esto que hemos explicado hoy en Madrid, pues poder explicarlo en otras ciudades de España.